1:31. Nos vamos a enlazar con el especialista Pedro Yaranga para hablar de la masacre ocurrida en el Valle de los Ríos Apurímac N, en el Braem. Esta masacre que ha costado la vida de 18 peruanos y sobre la cual todavía no tenemos más información que la que hemos compartido con ustedes hace instantes. Señor Yaranga, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Yo quería empezar preguntándole sobre el modus operandi de estos asesinos que han ejecutado esta masacre y que algunos hablan de Sendero Luminoso. Sin embargo, la policía todavía no ha llegado al lugar y están siendo un poco cautos con respecto a la autoría de esta masacre, este asesinato múltiple que se ha ejecutado en esta zona del país. En realidad la policía ya llegó al lugar junto con otras autoridades. Ahorita están en proceso de identificación de las víctimas. Lo que más o menos hasta ahora se conoce es que los autores sean parte de una columna de estos remanentes de los Quispe Palomino. Prueba de ello es que ellos dejan este panfleto, que es un resumen de un documento que salió hace más de 1 año y medio. Documento voluminoso, y en esta oportunidad resumen. Eso es limpiar el Braem. Y para ellos limpiar el Braem es asesinar prostitutas, asesinar alcohólicos, asesinar las personas que según ellos pues que están al margen de la ley, los borrachos, entre otras. Entonces, las víctimas compartían de una reunión social casi en la playa, en la capital del distrito, en el poblado San Miguel del N, y han llegado de una forma indiscriminada, han procedido a asesinar a todos y a quemar también las pequeñas viviendas que algunos tenían en esa zona, ¿no? Producto de ello es que algunos niños también han fallecido totalmente calcinados. Es terrible lo que ha ocurrido. Sin embargo, yo quería preguntarte, Pedro, también por el tema de otros ataques similares. Hace unos cuantos meses atrás, que tú has mencionado en esta primera respuesta que me has dado, también secuestró a un grupo de personas y también las ejecutó, ¿no? Razón por la cual se podría pensar que forman parte de este mismo grupo quienes han ejecutado esta masacre, ¿es así? Antes de la primera vuelta de las elecciones generales hubo un asesinato de 4 personas efectivamente en la comunidad de Huarcatán. Estamos hablando de la zona altoandina. Los han secuestrado, los torturaron y los mataron a cada uno. En este caso estamos hablando de muchas personas más en Vizcatán del N, casi utilizando la misma modalidad. Pero, digamos, si revisamos todo el panorama, desde cuando están los Quispe Palomino, están controlando ellos desde el año 99 a la fecha, es decir, son un poco más de 22 años. Y en los más de 22 años lo que a mí me llamó la atención es la masacre de Huarcatán, días antes de la primera vuelta. Pero en este caso, esta masacre es una monstruosidad porque estamos hablando de personas indefensas que seguramente no tenían nada que ver. A ninguna de esas personas le han preguntado, le han dicho qué cosa ha cometido. Simplemente por el hecho de estar compartiendo en una reunión, los han asesinado a todos. Significa que en los siguientes días o en los siguientes meses podrían hacer contra cualquier otra comunidad indefensa, porque hay muchas comunidades en la zona del Rey que están en esas condiciones, sea en la selva o también en las zonas altas. Así es, Pedro. Justamente nos ha llegado un comunicado, el comunicado 005-2021 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el que precisamente habla de que la organización terrorista Sendero Luminoso asesina a 14 personas en el Braem y precisamente habla de esta limpieza social que se ha realizado en este espacio, en esta cantina o taberna, en esta comunidad, y que sería parte del modus operandi de estos remanentes de Sendero Luminoso que operan todavía en la zona del Braem. Efectivamente, lo que hace la autoridad es confirmar esta incursión armada. De números, bueno, estamos hablando probablemente que a estas alturas ya deben haber identificado realmente a la cantidad. Inicialmente se hablaba de 18 víctimas, tal cual confirma también un acta inicial. El Comando Conjunto habla ya de una cifra menor, pero es una monstruosidad, es una matanza, tal cual hacía Sendero Luminoso entre los años 81 al 90 más o menos, incursionando pequeñas comunidades campesinas, asesinando a todos, quemando las viviendas, llevándose los ganados o las pequeñas cosas que tenían
los comuneros. Y eso es lo que actualmente está haciendo Sendero Luminoso. Ahora, en el primer punto de este comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hablan del camarada José, que sería Víctor Quispe Palomino. Sin embargo, antes del programa, Pedro, yo había estado leyendo algunos despachos de algunos colegas de nosotros en la zona del Braem y hablaban de la camarada Vilma. No sé si es que tú nos podrías dar detalles de estos dos personajes que se mencionan tanto en el comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como en los despachos de los colegas en el Braem. Con certeza yo no podría confirmar todavía esa comunicación, sin embargo se habla de una columna. O sea, Vilma actualmente no está en condiciones de hacer ese tipo de atentados porque ella jerárquicamente ya está en un grado superior. Normalmente ahí envían a un mando intermedio y a los combatientes. Por lo tanto, Vilma no podría estar en ese tipo de atentados. Son otras personas los que han dirigido los mandos intermedios. Pero quienes están encabezando estos remanentes de Sendero Luminoso son estos dos camaradas, estos dos alias que han dado tanto el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como eso es cierto. Los periodistas de la zona, los camarada José y la camarada Vilma. Eso es cierto. El máximo dirigente de estos remanentes es el camarada José, que es el único que queda de los hermanos Quispe Palomino. Él es la máxima autoridad. Debajo de él todavía no conocemos con certeza quiénes estén. Bueno, obviamente estará Olga, estará también Vilma. Lo que se presume es que Vilma a lo mejor esté en el segundo lugar, ¿no? Y otros, ¿no? Que son ya bastante jóvenes, ¿no? No tienen la expertise pues, de los dirigentes desaparecidos, menos para reemplazar al camarada Raúl. Esta es una acción totalmente desesperada. Así es. Porque como ya no pueden emboscar a las Fuerzas Armadas ni a la policía, lo más rápido y común es incursionar en pequeños poblados, como en este caso, y matar a gente indefensa, ¿no? Eso es una muestra, por ejemplo, para aquellos que dicen que Sendero ya no existe, no solo en Lima, sino también en el interior del país, que esto es una terruqueada, que esto es una fabricación de algunos. Porque muchos de acá de Lima, desde un buen escritorio, analizan el tema Sendero Luminoso sin conocer la realidad del país. La existencia de Sendero Luminoso ahora es una realidad. Claro, yo, Pedro, lo que quería preguntarte es con respecto a este tema. No veíamos un ataque tan sanguinario, una masacre tan despiadada como la que hemos visto en esta oportunidad hace muchísimo tiempo. Y de hecho, hace algunas semanas, cuando se anunció que uno de los Quispe Palomino había sido abatido, se había cantado una suerte de victoria y se había dicho que ya estaban prácticamente derrotados los remanentes terroristas en el Braem. Sin embargo, a la luz de esta masacre pareciera que no es así. Hay que entender de que esta es una guerra no convencional. En una guerra no convencional pocas personas pueden hacer muchas cosas. En este caso, obviamente, ellos no son tanto, pero tampoco son pocos. Y están debidamente preparados para actuar de manera militar, porque eso es lo que mejor saben hacer ellos. Y Vizcatán del N prácticamente es un distrito bajo el control de estos remanentes. Y por lo tanto ellos lo que han querido, entre comillas, limpiar el Braem, es empezando por esa zona de Vizcatán del N, que probablemente en los siguientes meses podrían hacer contra cualquier otra comunidad asentada en esa zona. Más o menos, ¿cuántas comunidades hay alrededor de la zona donde se ha perpetrado esta masacre y en la que tiene movilidad esta columna de remanentes senderistas en el Braem, Pedro? En realidad en el Braem son pues decenas. Estamos hablando solo de la margen izquierda y en la zona margen izquierda, en el N nomás, estamos hablando por lo menos de más de 40 o 50 comunidades. Si hablamos de la zona de la margen derecha, estamos igualmente hablando de otras tantas comunidades, ¿no? Pero también hay que decir, sobre todo en gran zona del Braem, están organizados en comités de autodefensa. Y esas zonas, muchos de ellos son retornantes también de los campamentos de estos remanentes. Y están también entrenados ellos para enfrentar a estos terroristas. Así que tampoco es para menospreciar a estas comunidades campesinas. Ellos, si es que se deciden, tranquilamente podrían dar algún golpe a estos remanentes terroristas. Así es importante el papel de las autodefensas que, como bien dices, todavía permanecen trabajando unidas y protegiéndose
en los valles de los ríos Apurímac N. Sin embargo, también la presencia del Ejército y la Policía Nacional va a ser fundamental en los próximos días para garantizar la seguridad de los ciudadanos que vivan en esta zona de nuestro país. Efectivamente, siempre está al tanto la policía y las Fuerzas Armadas, sobre todo en épocas electorales. Están haciendo un trabajo coordinado. Eso hay que mejorar en los próximos 5 años, en el próximo quinquenio. Eso debe ser el gran compromiso, por ejemplo, tanto de la señora Keiko Fujimori como el profesor Pedro Castillo, que poco o nada han dicho, por ejemplo, en el debate electoral. Acabar con los remanentes del terrorismo, simultáneamente también acabar con el narcotráfico y el crimen organizado. Recuérdese que el crimen organizado también avanza junto al narcotráfico, porque en realidad la madre de todos los delitos es el narcotráfico. No quiero terminar esta entrevista, Pedro, sin preguntarte sobre los trabajos de inteligencia, que son importantísimos para precisamente prever que no se produzcan ataques de este tipo también en la zona del Braem. Sí, los trabajos de inteligencia siempre están a la orden del día, están produciéndose. Sin embargo, también hay que indicar que a estas alturas también el tema del coronavirus y otros casos, la policía y también en las Fuerzas Armadas, los mejores hombres están bastante golpeados. Ellos van a continuar trabajando, pero si es que tuvieran mejor apoyo logístico, hicieran mejores trabajos. Bueno, es muy importante el trabajo de inteligencia, reforzar la inteligencia, y quiero preguntarte, desde tu posición como analista y como periodista además también y conocedor de la zona, ¿qué tan golpeada está la inteligencia de la policía y del ejército en esta zona del país? Bueno, el coronavirus no perdona. Muchos de ellos se han infectado, algunos también han fallecido, pero a pesar de todo ese golpe, ellos están ahí permanentes, día y noche, siempre trabajando. Ojalá que en el próximo gobierno reciban el apoyo correspondiente. Si es que reciben, lo que hay que apuntar es hacer toda una escuela. Yo siempre he dicho, los mejores hombres de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con un trabajo mucho más, digamos, dirigido, con un trabajo mucho más especializado y utilizando métodos no convencionales, es posible golpear con estos remanentes. No es un trabajo inmediato, eso hay que tener muy en cuenta, ni tampoco cualquier otro trabajo desesperado. Hay que darle simplemente todo ese apoyo a los que conocen, a los que saben luchar en el campo mismo. Así es, muchas gracias. Ha sido Pedro Yaranga, entonces especialista precisamente en estos temas, que ha compartido un poco de su conocimiento de la zona del Braem, donde se ha perpetrado esta terrible masacre. 18 personas o 14 personas, según el comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, han muerto a manos de esta columna presuntamente senderista. Vamos ahora con otras informaciones. En Tacna